Y por fin, después de 2 años de durísimo trabajo, tengo en mis manos este magnífico ejemplar, el libro Ratzinger y los filósofos. Este libro es el producto, el fruto de un tremendo esfuerzo hecho por muchas personas y en él convergen muchas historias, historias variadas de todo el mundo. Les voy a contar cómo entra mi historia en la elaboración de este libro. Yo hago un doctorado en la Universidad de Navarra entre el 2017 y el 2020 y el tema de mi investigación filosófica es qué quiere decir para Joseph Ratzinger la filosofía. Así que me tengo que poner a leer cientos de páginas escritas por el gran teólogo alemán y mientras voy leyendo esas páginas empiezo a ver que Ratzinger realmente habla mucho de la filosofía en general, pero también habla mucho de filósofos concretos y dialoga con ellos. Es decir, los lee, los pondera, los critica, los elogia, toma una idea, la mete en otro contexto, en fin, eso es lo que quiere decir entrar en diálogo con la tradición filosófica. Así que me empecé a hacer un índice en el que anotaba en dónde Ratzinger habla de Platón, en dónde habla de Aristóteles, en dónde critica a Kant, en dónde acepta una de sus ideas, en dónde habla de Nietzsche, de Marx, de Hegel, de Heidegger, una especie de antología de cómo Ratzinger dialoga con los filósofos. Yo empecé a soñar desde entonces, en algún momento tengo que hacer un libro que se llame Ratzinger y los filósofos y que en ese libro que explore la forma en la que Ratzinger entra en diálogo con cada uno de estos gigantes de la tradición filosófica. Muy rápido me di cuenta que obviamente eso era una tarea que yo no podía hacer solo. Yo no soy especialista en todos los filósofos y en toda la historia de la filosofía. Invité a un amigo a que empezáramos a trabajar esto y a darle forma, una forma más concreta. Y estoy hablando del brasileño Rudy Albino de Asunción, conocido por varios por ser el editor del diccionario Ratzinger. Entonces le dije a Rudy, vamos a hacer este libro, Ratzinger y los filósofos. Rudy, por su parte, también ya tenía en la cabeza que en algún momento habría que hacer un libro parecido al que yo estaba pensando, porque hay un hueco en la literatura ratzingeriana, porque nadie ha dado una visión de conjunto de cómo Ratzinger entra en diálogo con las tradiciones filosóficas. Y Rudy siempre ha estado muy interesado en Joseph Ratzinger y en su diálogo con el mundo moderno y con el mundo contemporáneo. Rápido se nos ocurrió que teníamos que invitar a una tercera editora, que es ganadora del premio Ratzinger, que es equivalente al premio Nobel de Teología, por decirlo de alguna manera. Es una de las más renombradas académicas dedicadas al pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y nos referimos a Tracy Rowland, de la Universidad de Notre Dame en Australia. Y Tracy Rowland aceptó y empezamos los tres a hacer una selección, a ver quiénes son los filósofos más recurrentes en la obra de Joseph Ratzinger, que como les digo son miles de páginas. Hicimos una lista de 20 y algo filósofos, les voy a decir qué filósofos son explorados en este libro. Cada capítulo se dedica al estudio de cómo Ratzinger entra en diálogo con este filósofo. Los leo en orden cronológico, como están organizados en el índice, basado en la fecha de nacimiento del filósofo. Platón, Agustín de Hipona, Buenaventura, Tomás de Aquino, Immanuel Kant, Hegel, Augusto Comte, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Martin Buber, Hans Kelsen, Richard Rorty y John Rawls, todos estos en un solo capítulo. Romano Guardini, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Edith Stein, Karl Popper, Joseph Pieper, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Robert Spemann, Jürgen Habermas, Gianni Vattimo. Como ven, el libro abarca un amplio espectro del abanico de la historia de la tradición filosófica y me parece que quedó muy bello, espectacular. Nos fuimos alto cuando lo planeamos. Rudy, Tracy y yo dijimos, tenemos que escoger al mejor del mundo para cada uno de los capítulos. ¿Quién es el mejor del mundo para escribir? Ratzinger y Kant. ¿Quién es el mejor del mundo para escribir? Ratzinger y Nietzsche. Y reunimos académicos de primer nivel de 10 países distintos, de las mejores universidades, prestigiosos todos ellos. Basta decir, por ejemplo, que aquí hay 3 autores que han ganado el premio Ratzinger, que como les dije, es como el premio Nobel de Teología. Tracy Rowland, Christian Schaller, Hanna-Barbara Gell Falkowitz y muchos otros brillantes escritores. La editorial que elegimos para esta versión en español fue Editorial Encuentro, porque no hace falta decirlo, es una de las mejores editoriales en lengua castellana y tiene intereses afines con la propuesta que ofrece este libro. Los animo de verdad a que se hagan de este ejemplar. Por lo pronto está en español, pero ya se está trabajando la edición en inglés, la edición en alemán
y la edición en portugués. Quizá más adelante tengamos otros idiomas. En España se empezará a vender en septiembre, pero aquí en México ya lo pueden adquirir en una página que se llama solucionesbibliográficas.com. Tiene envíos a toda la República y sé que allí hay varios ejemplares en stock. Ya se pueden hacer del suyo. Tenemos que agradecer a la Universidad Panamericana y al Fondo Fomento a la Investigación porque cuando concursamos con este proyecto obtuvimos de este fondo recursos 2 años consecutivos para poder trabajar en las traducciones de los respectivos idiomas a los demás, en la edición, en la corrección de estilo, etcétera, en todo el trabajo editorial que hay detrás de este magnífico ejemplar que con muchísimo gusto lo pongo en las manos de la audiencia y los invito a leerlo, a comentarlo, a criticarlo, positiva, negativamente. Por supuesto tiene sus límites, no obstante es una aportación que llena un hueco que tenía que ser llenado y que ofrece una visión de conjunto de cómo Joseph Ratzinger dialoga con la tradición filosófica.